Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos acá en Mega TV. Como siempre, de martes a viernes conversamos la noche con un invitado especial. Ya saben, gente de la cultura, de la política, de las empresas, los deportes y de los medios. Nos gusta mucho también justamente contar historias de personas que están hace mucho en nuestras casas porque están en los medios de comunicación, nuestro oficio, nuestra vocación. Hoy vamos a conocer mejor a Chiche Corte. El otro día estuvimos con su papá, hoy está el hijo. Bueno, vean esta semblanza y después comenzamos a conversar la noche con Chiche Corte. Eduardo Héctor Corte Sánchez nació en Asunción el 14 de agosto de 1984, más conocido como Chiche Corte, es conductor de radio y televisión desde temprana edad. Arrancó a los 11 años con el programa Lucha Fuerte, emitido por el Sistema Nacional de Televisión con Juan Carlos Amoroso. Continuó en el mismo canal para hacer programas como Arriba la Tele y más tarde Club de Niños del 9, junto a Paola Germán y el Tiger. Luego comenzó en las radios en el verano de 1998, condujo en Radio Santa Mónica 97.9 FM, La Brújula. Luego continuó en la emisora con los Top 10 979. En el 2000 comenzó con Sobredosis de Radio, programa que luego pasó a Radio Latina 97.1 FM y que sigue en la actualidad vigente con 17 años en esa emisora. A la par que hacía radio, co-conducía programas veraniegos en televisión como La Barra, Verano Extremo y especiales Pilsen Rock. Todo junto a Jorge Ratti. Más adelante tuvo a su cargo la conducción de Teleshow Verano. Todos estos programas emitidos en Telefuturo. En el 2009 se sumó al Canal 11, la tele, para hacer junto a Melissa Quiñones el programa Jugate a las 6, que finalizó a mediados del 2010. Realizó especiales como Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y premios Grammy Latinos a través de Paravisión. Desde marzo del 2011 integra la familia de Canal 13 para conducir el programa juvenil Jingo Paraguay junto a Yerutí García y desde el año 2012 al 2014 junto a Paola Maltese. En julio del 2017 fue presentador del reality Fenómeno de audiencia en Paraguay en el homónimo paraguayo del chileno Mundos Opuestos, Chile, también llamado Mundos Opuestos. Ganador del Premio Paraná en la categoría Mejor Conducción de la televisión paraguaya. En cuanto a su vida personal, Chiche disfruta de la vida con su compañera María Victoria Mavi Amoroso, mediática e hija del locutor de televisión Juan Carlos Amoroso. Eduardo Héctor Corte Sánchez. En el caso de su papá le llamamos Héctor y a él ni siquiera usamos ni uno de los dos nombres. Chiche, directamente. ¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo estás? Bien, Mario, un placer estar en el programa. Gracias por la invitación y bueno, acá dispuesto a poder compartir estos minutos tan importantes y poder, en este caso, estar en un lugar donde hace poco estuvo papá. Sí, increíble, ¿no? Tu viejo, un capo, un ídolo, Héctor. Realmente nos divertimos mucho. Sí. ¿Qué historia de vida tiene, eh? Tiene una historia de vida tremenda. Sí. Bueno, y una persona que evidentemente tiene muchas coincidencias, porque te cuento que tenemos las mismas iniciales. ¿Cierto? El EHCS y un tema muy particular, firmo igual que él. Entonces me salvé toda esa etapa de colegio de tener que darle el aviso para firmar, entonces simplificaba las cosas. Eso puede prestarse a ciertos fraudes también. Pero bueno, ¿qué tal era en el colegio? ¿Era aplicado o medio cabezudo? Vos sabés que era aplicado hasta donde podía. ¿Por qué? Porque ya estaba trabajando también en el canal. ¿Cierto? Entonces, como empecé a los 11 años, era hacer la tarea, hacer deportes y tener que hacer las grabaciones, ¿verdad? Y por más de que uno sea chico, estando en televisión, te conllevaba un poco de tiempo. Y esa responsabilidad que yo tenía en casa de tener siempre 5, bajó a tener 3 y ya estaba bien. ¿En qué colegio? Bueno, tuve 2 colegios. Estuve en el Santa Clara, hasta que me invitaron a salir. Y de ahí me fui justamente para empezar la secundaria en Los Laureles porque tenía el bachillerato en marketing y siempre me gustaba eso. Bueno, venía luego de la onda de papá. Claro. El tema de la marca, los comerciales y qué sé yo. Entonces me gustó y bueno, terminé ahí. Así que Conozco el lindo colegio. Sí, creció muchísimo. Hacen unas exposiciones anuales, me invitaron. Hacen un museo también. Exacto. O sea, siempre tienen actividad. Y siempre me gustó ese colegio porque era una onda más familiar, ¿verdad? Sí. Venía de un aula en el Santa Clara, que éramos 40 en un curso.
8 a pasar a ser 15 en un aula, en un colegio más chico, pero me encantó. O sea, con los dos grupos disfruté. Crecieron bastante ya ahora, es un colegio más grande. Sí. Bueno, entonces, clásico chico de colegio, un poquito cabezudo, pero no pasó a mayores. Terminaste el cole, ya venías haciendo cosas en televisión y en radio, comenzaste muy jovencito. ¿No te hinchaban en el colegio? Che, ¿qué es lo que va a hacer la tele? ¿Qué te crees? ¿No? De todo, sí. Eso hoy sería considerado un gran bullying. Claro. Porque claro, o sea, encima justo me tocaba el tema de hacer presentaciones. Me pedían siempre cada esas presentaciones en el recreo. Clásico, sí. Las veladas. Yo en primaria me aparecían los de secundaria para cargarme con eso. Y después eso tipo se potenció cuando empecé a trabajar con Tiger. Entonces, siempre Pichiruchi, ¿verdad? Entonces, Chiche dejó de ser Chiche y pasó a ser Pichiruchi en una etapa escolar. Traté de conllevarlo, pero bueno, era gajes del oficio y había que sobrellevar eso. Pero siempre era con los más grandes. Después se va afianzando. Estoy nomás pensando, yo me avivé en el colegio los actos, el Día de la Patria, el Día del Padre, el Día de la Madre, yo era el conductor. Ese es un clásico. Y con eso abonado ya de la maestra, porque alguien tenía que hacer. Y mucho estudiaba, mucho más que nosotros, pero al poder hablar en un escenario te da cierto respaldo. Ahora, ¿siempre quisiste esto? Vos sabés que sí. No, un día no dijiste arquitecto, ingeniero. No. Futbolista siempre fue una opción. Claro. O sea, había un lado B que quería ser futbolista, pero siempre quise, o sea, empecé jugando con esto, Mario. La familia de papá en Rosario nos íbamos siempre a pasar las fiestas. Era tipo, nosotros ya sabíamos que de mediados de diciembre hasta mediados de enero nos íbamos a Rosario y compartíamos con la familia. Y mis primos, que en realidad Dani, que es mi primo Daniel Durá, fue el que siempre hacía los videos en sketch, pero súper casero, o sea, era la cámara en donde me ponían a filmar, yo me quedaba vestido como el reportero, me tenía que quedar quieto, cambiar en ese lugar y ponerme como el entrevistado, o sea, tenía que hacer las dos funciones, en esa época donde era apretar play, rec, cortar, volver, era todo un tema, pero lo hacía jugando, Mario, entonces... Ese juego despertó, creo, algo en mí interesante de lo que es la tele, ¿verdad? Porque yo estaba practicando fútbol, me iba a practicar básquetbol en el Félix Pérez, o sea, era una época en la que lo deportivo era mi fuerte. Pero cuando empecé a jugar así, siendo chico, empecé a notar que me gustaba eso. Entonces, a medida que iba haciendo cada vez más grabaciones con mi primo, un día se presenta un casting en Canal 9, salió el aviso en ABC Color. En una pequeña oficina ahí en el SNT estaba María del Carmen, la esposa de Juan Carlos, y hago el primer casting y era solamente ella con una cámara, con la lucecita roja, y de ese grupo que estábamos en el casting fue el que más habló, pero era por una cuestión de que yo ya estaba jugando a eso. Entonces era como que me dio una seguridad, ¿verdad? Teniendo en cuenta que en nuestra época éramos todos más tímidos, era el famoso, éramos más cobardes, era porque no queríamos hablar, veíamos una cámara y nos alejábamos luego. Entonces era como que se rompió ese molde y apareció el Mitaí que empezó a hablar un poco de más y bueno, y ahí empezó, ahí nació eso. Ahí entraste en Lucha Libre. Sí, Lucha Fuerte, que fue el primer programa, sí. Juan Carlos venía de llenar el estacionamiento del canal o en algunos lugares cuando se armaba la lucha en sí, hasta que después compró el formato de Estados Unidos de la WWF, ¿verdad? Y cuando trae esos enlatados, necesitaba tener programa en piso. No con un ring, con luchadores de verdad y qué sé yo. Entonces, para eso necesitaba un equipo de chicos que puedan acompañar. Y ahí salió Mónica Zárate, Sofía Gómez, la esposa de José Ayala. Me acuerdo. Estaba también Manu Caballero, estaba Fernando Benítez. María Victoria era una beba, era una nena que ya estaba compartiendo con nosotros, Mavi. Y bueno, y ahí estaba yo y empezamos y surgió de un grupo de amigos genial, un programa que estuvimos respaldados siempre por Juan Carlos. Después viene lo de justamente Tiger y Paola. Sí, después es como que hay un traspaso, ¿verdad? En el canal en donde tengo que ser parte de Noemí, Noemí Gómez. Cierto. Porque el programa era Noemí. Y hubo el cambio también, o sea, deja Patricia Nati y entra Paola Germán. Y necesitaban un chico que lea los mensajes, me acuerdo de Radio Mensaje, era de Skytel. La gente que enviaba sus mensajes al Viper. Y ahí empezaba yo a leer esos mensajes, ¿verdad? Esa era mi única función, o sea, me iba, leía mensajes, el Tiger me cargaba y hacíamos los programas los sábados a la mañana. Así que ahí también eso también cambió mi chip de horario. Porque el programa iba temprano, empezaba a las 8 de la mañana, iba hasta las 10, o sea, era un horario sábado a la mañana cuando los chicos quizás duermen. Yo ya me iba más temprano al canal para poder hacer ese programa. Y quien me mira la producción, entonces ahí estaba Mario Quiñones, todo el equipo, Juan Carlos Moreno. Edith Zavala, que le mando un saludo grande, a todo ese gran equipo que se consolidó en el 9, porque había varias potencias en el 9 en esa época, ¿verdad? Le teníamos a Bruno Masi, le teníamos también a Palo, o sea, era un equipo humano muy, pero muy fuerte que tenían sus productoras que estaban llevando adelante programas
de distintos tipos, ¿verdad? Porque ¿De qué estamos hablando? ¿90 y pico? Eso ya es 98, 99. Terminando los 90. Sí. En esa etapa final donde, bueno, habían todavía programas infantiles también. Hoy en día eso como que se acabó. Se acabó todo. Había muchísimos programas infantiles. Muchísimo. Cada canal tenía. Lori Anderson tenía el suyo, ¿Cierto? Vivi Lando tenía el suyo. Antes Vivi, hasta Mila Melul. Mila Melul también, o sea, era una linda época. Linda época porque era un rubro también. Donde trabajaba mucha gente. Bueno, pero igual fue una escuela muy interesante. Claro, todo eso me hizo a mí disfrutar de lo que empezó como un juego. Claro. O sea, eso potenció esos programas infantiles a que a mí realmente me gusta estar en un canal de televisión, de que pueda aprender. Bueno, yo creo que toda la gente sabe de los que me conocen, realmente siempre fuiste un ejemplo, un referente para mí, Mario. Y bueno, poder estar hoy compartiendo conmigo es como que hizo que toda esa etapa que me tocó quemar llegue a estar hoy sentado con vos hablando, es genial. Pero me preocupa lo siguiente. ¿Qué pasa? Que comenzaste a los 11. Sí. 95. O sea, que ahora que vas a llegar dentro de un par de años a los 40, sí, ya vas a tener casi 30 años de carrera. Sí. Una especie de Benjamin Button, pero raro de los medios. Una locura, porque nosotros comenzamos jóvenes, pero bueno, 17, 18 años. Claro. A los 20 ya me instalo en la televisión, pero es lo más lógico, ¿verdad? Sí. Impresionante. ¿En qué momento te pagaron una platita, aunque sea mínima, que dijiste bien? Y yo me acuerdo que había un sueldo, pero como era menor, yo nunca podía percibir. Papá era el que firmaba todas las cosas, él era el responsable de todo, hasta incluso después en la radio, ¿verdad? Porque el tema de que Juan Carlos fue muy visionario en incluir niños chicos en la televisión, ¿verdad? Entonces era como que desbloqueó un rubro que para hasta las radios era beneficioso, ¿verdad? Porque era, pucha, podemos hacer un programa radial con un chico, con un joven, un menor de 18. Eso. No existía eso. No existía. Ahí nace la brújula, que la única responsabilidad que me daban a mí era darme una grabadora de esa Sony con cassette de hacer notas. Yo tendría que estar haciendo esas notas en Iguazú, me acuerdo que el espacio era para hacerlo en el YAT y qué sé yo, y como no había mucho tiempo para el traslado, ¿sabes lo que hincha la mamá? Claro, llévame, qué sé yo hacía en el colegio, grababa con mis compañeros, simulando que estábamos en Iguazú o en el YAT y qué sé yo. Entonces, magia de la radio. La magia de la radio, que era genial, y que otra vez el programa tenía un condimento muy especial porque estaba dentro de la tanda, o sea, yo no tenía un horario. Era una cápsula. Era una cápsula, y podía sonar en cualquier momento durante el día. Perdón, en Santa Mónica. En Santa Mónica, sí, de don Reinaldo Domínguez Dip. Claro, ahí soy de Boyani. Soy de Boyani, donde estaba el edificio de La Opinión, cartelera. Claro, qué linda época esa. Que mucha gente salió de ahí. Muchísima gente. Y eso, Mario, te cuento que cuando entré, terminé siendo el primer hombre, por decirlo, porque era una radio netamente femenina. O sea, eran todas mujeres las conductoras. Laura Lotito, María de los Ángeles Sacomani. O sea, estamos hablando de una camada de mujeres que tenían el poder radial. Y en la tanda comercial apareció Mitaí haciendo notas, ¿verdad? Pero eran notas para niños y qué sé yo, pero era cortito, ¿verdad? Y ahí se desbloqueó el gusto por la radio. Ahí ya, claro, ahí probaste otro aspecto que a todos los comunicadores nos apasiona, que es la radio, que tiene otro sabor al de la televisión. Totalmente. O sea, bueno, a partir de ahí entonces, ¿pero vas haciendo simultáneamente o paraste un poco de televisión? No, fue simultáneo hasta cierto punto, hasta que el nene se puso grande y ya no podía estar haciendo programas infantiles en el canal. ya cambiaba la voz, era como que ya estaba quedando en otro aspecto dentro de mi vida. Y también fue la desvinculación en ese momento de Noemí. Después se vendió el canal. Cierto, cambió de dueño. Claro, se cambió de dueño y ahí se reestructuró todo el canal, ¿verdad? Entonces ahí tuvimos que dar un paso al costado, pero seguía la radio. O sea, me llegué a desvincular de los medios. Siguió nomás lo de la radio hasta que después incluso la radio me dio la oportunidad de tener un espacio propio. Que eran los top 10. Siempre un buen refugio para ir aguantando momentos en que no hay tele. Tal cual. Porque uno sigue hablando, sigue practicando, digamos. Es como estar siempre en entrenamiento. Ahora, estoy nomás pensando, también pasaste esa etapa tan difícil de la adolescencia, granitos, inseguridad, no sabe cómo hablarle a las minas, y vos salís en la tele, te cargan los muchachos, o sea, pasaste una etapa difícil. Era muy limitante en todo sentido porque te cohibía, pues. O sea, es genial tener la exposición, pero al mismo tiempo era algo muy complicado y era siempre que me tenía que cuidar. O sea, era el adolescente que no podía yo estar fumando, tomando, generando problemas, peleas. Ya era figura pública. Claro, siempre tuve que cuidarme en ese sentido. Cuando veía que había un desmadre, hasta incluso de mis amigos y compañeros, yo daba un paso al costado para no involucrarme porque priorizaba el trabajo. Y más otra vez porque mis contratos siempre le tenía a papá, en este caso como la persona responsable de eso, ¿verdad? Entonces era como que toda mi vida fue cuidando esas etapas y tratando de valorar lo que fue el trabajo, que bueno, si bien me quedé sin televisión, estaba en la radio y papá siempre me dice, o sea, siempre tratar de poner los huevos de la gallina en distintas canastas, porque nunca sabes qué puede llegar a pasar, ¿verdad? Entonces es como que
que eso hizo de que siempre esté valorando ambos trabajos. Qué bueno, arrancamos con todo, entramos, nos metimos ya 10 años de carrera, por lo menos ya pasamos. Hay que hacerlo rápido porque son muchos años. Este muchacho comenzó muy jovencito, pero hay tantas preguntas que quiero hacerle a Chiche, así que espérenos un ratito. Vamos a hacer la pausa, enseguida hablamos con Chiche Corte de otros aspectos de su vida, todo lo que ha sido vivir en pantalla, en los medios, la exposición, los momentos difíciles también. Bueno, la partida de tu hermana, que fue un momento muy duro. Vamos a hablar con Chiche Corte de todo esta noche, conversando en la noche aquí en Mega TV. Ya volvemos. Chiche Corte con nosotros, invitado especial. Es de la casa, ¿no? No vengan a decirme después, che, cada vez ustedes se esfuerzan menos, les tiran de la... No, lo que pasa es que es una figura que merece. Conduce la mañana cada día, un espacio que conozco bastante bien. Y bueno, en realidad que nos conocemos de toda la vida, con la familia, con Héctor. Tu mamá es una personaje también, ¿eh? Mamá es lo máximo. Muy fuerte ya, ¿eh? Dos pilares importantísimos en la familia, papá y mamá, que si a vos te gusta algo, definitivamente si tenés el respaldo de tu familia todo es más fácil, porque yo quizás podría haber elegido otra profesión o me podrían haber dicho que siga otra profesión, claro, que era la época también en donde papá y mamá te decían, claro, abogados, arquitecto, o buscar una profesión que no sea así como esta, la de los medios, ¿verdad? Que todavía no era algo muy seguro en ese entonces, cuando si bien había pocos medios, porque tuvimos... Yo creo que también vivimos una etapa muy linda, ¿verdad? Porque vivimos la etapa donde no había muchos canales, donde no había muchas radios. Entonces la torta no se dividía tanto como hoy en día. Era difícil entrar, pero una vez que entrabas, te escuchaban o te veían, seguro. Tal cual, por eso digo, o sea, la exposición era mucho mayor. Y si no era por el respaldo de ellos, evidentemente no iba a estar acá. O sea, ellos siempre son los primeros críticos, ellos son los primeros que me dicen esto está bien, esto está mal, esto que dijiste sí, esto pensalo. O sea, son los que siempre están pendientes de lo que hago y siempre me dan tipo un feedback de lo que dije o lo que pasó o cómo lo viví, ¿verdad? Y cuando sale bien son los primeros en celebrar y eso me encanta. O sea, yo termino una conducción, Mario, y siempre si es algo importantísimo le llamo y le digo qué tal estuvo. O sea, me encanta que ellos sean mis consejeros en todo sentido. Están muy presentes, digamos. Están muy presentes. ¿Vos sos el menor? Sí, el menor. ¿Llegaste después de un buen tiempo? Sí, llegué 7 años después, ya, pero batalló mamá. Según sé, ahora, cómo fui concebido y demás, hay algunas versiones de un Fiat 600 en el Botánico. Pero con razón que te gustan los autos antiguos. ¿Viste? Y tal por qué. Pero bueno, son versiones que demuestran lo atlético que eran los dos, si es que fue eso real. Pues, imagínense en un fitito. ¿Y cuántos hermanos? 2. En realidad la parejita, mi hermana. Ah, ya. Yo pensé que había uno más por ahí. No. Al menos que nosotros sepamos. No, esto no me dijo nada. Bueno, y tu hermana se fue muy temprano. Se fue muy temprano, Mario. Fue lastimosamente un cáncer que luchó mucho durante mucho tiempo. Ese fue definitivamente el golpe más fuerte que tuvimos todos. Claro. Hoy recordamos muchísimo a Maki, una persona sumamente querida, maestra parvularia. Sí. Una mujer que también... o sea, sin estar en los medios siempre también estuvo presente con nosotros, tanto con papá, con mamá, conmigo, claro, acompañándonos en lo que hacíamos. Ella no hizo medios. Ella no hizo medios, o sea, ella directamente de parvularia. ¿Cuántos hijos dejó ella? Dos sobrinos. El otro día te invité, no sé para qué, me dijiste, hoy no puedo porque lo más importante que tengo es estar con mis sobrinos. Sí. ¿Están ustedes muy cerca con la familia? Estamos muy cerca. De hecho, vivo al lado, donde vive, en este caso, Virginia y Gonzalo, que son mis sobrinos. ¿Cuántos años? Junto a Víctor. Bueno, tenemos 19 ya, grandecito, ya empieza a salir, ya se están yendo los conciertos. Y 12 años que es Virginia, entonces es como que entre ellos compartimos mucho, ¿verdad? Claro. Y más que nada después de todo esto que pasó, que podamos estar juntos también. Somos pocos, Mario. Claro. O sea, si vos te pones a pensar en los cortes, nosotros somos ahí ese núcleo y ya está, se acabó. O sea, tenemos algunos familiares en Ciudad del Este, otros en lo que es Trinidad. Y después del lado de papá, luego tenemos todo en Argentina y en España. Claro. No tenemos esa cercanía. Bueno, para irte a hacer la típica del tío viejo que dice, bueno, ¿y vos para cuándo? Vamos, por favor, ya es época. Y así es. Ya vas a llegar a los 40. Y así, después te dicen, ¿y cuándo te vas a casar? Te casas. Y después, ¿y cuándo te vas a divorciar? Te divorcias. Y así es, son cosas que pasan. Porque yo entiendo que vos me admirás mucho, pero en el tema de tener hijos no me estás copiando. Buen punto. Tengo 6, así que te puedo dar cierta... No, qué sé yo, esas cosas llegan cuando tienen que llegar, ¿verdad? No, tal cual. Y con la persona también indicada, ¿verdad? Hoy en día estoy súper bien con Mavi. ¿Hace cuánto están con Mavi? Bueno, ya estamos 5 años. 5 años. O sea, te hablo de 5 años de relación, pero nos conocemos toda la vida. Eso iba a decir.
Que me dijiste que en el programa infantil ya estaban juntos. Ella estaba, yo le alzaba UPA, Mario. O sea, literal, hay fotografías en las que estamos compartiendo juntos. Lo que pasa es que eso también quizás no muchas personas saben, que la familia Moroso con la familia Corte siempre estuvo ligada, siempre fueron amigos. Sí. Y la verdad que compartimos fiestas, compartimos cumpleaños, año nuevo. Qué curioso, Chiche, porque no suele funcionar eso de tratar de colocarle a los hijos. Pero yo hubiera querido que muchos de mis hijos estén con los hijos de mis mejores amigos, ¿verdad? Claro, claro. Y no se dio, ni se saludan. Pero lo nuestro se dio en un clic de la noche a la mañana, Mario. O sea, siempre compartimos. Ella compartía con nosotros con su novio, yo compartía en su momento con mi esposa, o sea, era una situación en la que todos estábamos así, cada uno en lo suyo. Después coincidimos que los dos estábamos solos y bueno, se prendió el clic y el Instagram hizo lo suyo, aparecieron los corazones, los me gusta y empezamos a tener otro tipo de relación que fue muy raro para la familia. Porque para Juan Carlos, imagínate, ¿por qué Chiche viene tanto a casa? Claro, epa. ¿Qué intenciones tiene, verdad? ¿Cuántos años le llevas a Mavi? Va a sonar un poco fuerte. 10 años, una década. Sí, poquísimo. Sí, bueno, ahora suena mejor porque yo tengo 38 y ella 28, pero cuando ya hablaba de 21, 22, ya claro, ahí cambia la historia. Claro, no, en eso sí me imitaste bastante. Pero bueno, no, qué sé yo, todo eso es relativo, porque no es que uno calcula cuando llega a tal edad y después de separarme voy a buscarla a la hija del amigo de papá. No, nadie no sale así el tema. Era la época del Snapchat, del Instagram, la época de las redes sociales, donde se hacía más visible todo. Porque quizás si yo la veía esporádicamente, como siempre pasaba antes en las redes sociales, capaz que no estemos juntos, o sea, iba a estar ahí nomás, ¿verdad? Pero con las redes y qué sé yo, y coincidir que justo estábamos solos y saber de que los dos grupos familiares son muy amigos, ayudó muchísimo. Porque quemó varias etapas que a veces suelen ser muy incómodas, ¿verdad? Del caer por primera vez a la casa, que irme a la casa de Juan Carlos y María del Carmen era algo casi normal. Claro, como tíos. Claro, como tíos, ¿verdad? Y hoy la relación es genial porque todos se llevan bien, compartimos las fiestas, Navidades, Año Nuevo. Estoy recordado, el año pasado viajaban todos juntos. Viajamos todos juntos, sí. Nos fuimos de viaje y es genial eso porque compartimos en grupo familiar que tienen un vínculo ahora un poco más de unión. Eso nunca hice, viajar con suegro, suegra, papá, mamá. No, geniales. Es muy bueno. Linda experiencia. Y también este fin de año se fueron todos los Corte a Rosario. A Rosario, sí. Volvimos después de la pandemia y demás, y después de muchos años a pasar la fiesta con la familia de papá. Es como que nos tratamos de ir, a veces lo hacemos con la familia de mamá, esta vuelta con los de papá, y bueno, Mavi ya empieza a irse, o sea, Mavi es una más del clan, ¿verdad? Del equipo Rosario. Sí. ¿Mavi es argentina o paraguaya? No, ella es paraguaya. Muchos creen que es argentina. ¿Y vos? Yo soy paraguayo, Mira. Papá es el que llegó acá y colonizó un poquitito algo. Claro, no estoy pensando, porque ustedes son de la generación que cuando se van a la cancha y gritan, el que nos salta un curepí. Y al lado está tu papá que es curepí. Sí, claro. O sea, son muchas situaciones, pero imagínate con mi suegro. Tu suegro, claro. Con Juan Carlos. Juan Carlos más todavía. Pero mirá que ambos creo que ya vivieron más en Paraguay que en Argentina. Sí. Papá, no, y Juan Carlos también. O sea, estamos hablando de más de 40 años fácil de una historia acá en Paraguay. Papá vino por lo futbolístico, Juan Carlos vino por lo artístico. ¿Vos viste el programa con Héctor? Sí, claro. ¿Vos sabías eso que vivió en un hotel? Sí, la historia que tiene con Verón. Con Verón y con Fabiani también. Que claro, con Norberto y bueno, que vino sin conocer nada. Sin nada. Y venía, volviendo nomás al tema automovilístico, en un Fiat 600. ¿Sabes lo que es 1000 kilómetros, Mario? En un Fiat 600. Papá me decía en el volante, ponía Condorito. Y le metí y se iba, no había nada en la ruta, pocos autos. Claro. Pero 1000 kilómetros en un auto de 600 de centímetros cúbicos de cilindrada, imagínate lo que es. Una vida te pasa. De terminar no sé cuántos condoritos hay. Sí, conozco la experiencia. Llegué a irme a Buenos Aires en un 600 y a Punta del Este en un escarabajo. Ah, bueno, viste. Que se me trancó con mi viejo en segunda y llegamos en segunda de Paysandú a Punta del Este. El escarabajo guapo, ¿eh? Sí, guapo. Los autos de antes, yo creo. Por eso es lo que me gusta a mí los autos de antes, porque vivís una época. Claro. O sea, subirme al Fiat 600 hoy, primero lo de recordarme siempre de papá, pero es vivir la época setentosa de los autos. Y pucha, ¿cómo siguen andando sin problemas? O sea, autos eran los de antes, dicen. Sí, no, realmente, y esa parte quiero tocar antes de terminar también hoy, pero quiero volver un poco a radio. Cuando veo tus números, sobredosis de radio, ¿cuántos años? Ya tiene 22 años en total. 20 años acá, en esta casa que es la media cadena, y 2 años en Santa Mónica. En Santa Mónica yo empecé genial el programa. Y de una manera muy rápida fue, porque yo hacía los top 10, los 10 mejores temas de Santa Mónica. En ese entonces Osvaldo Amílcar tenía los 40 principales a la mañana. ¿Cierto? Y programación decidió mandarla a la tarde, con los 40 temas.
me embromó fuertísimo, pues yo de esos 40 tenía los 10 mejores. Claro. Entonces los top 10, chao, a monte más, se acabó. Claro. Ah. Entonces de un viernes a un lunes había que hacer un programa. Y en ese entonces Croco, que estaba en programación, sí, empezamos a buscar nombres, ¿verdad? Estaba Gustavo Crosa también, me acuerdo. Y dijeron, no, vamos a buscar un nombre que tenga algo interesante. Y no sé, sonó Sobredosis de TV. Sobredosis de TV de Soda. De Soda, ¿verdad? Y ahí vamos a hacer un Sobredosis de radio. Y ahí nació y quedó, y desde entonces me empezó una etapa que también a mí me hizo cambiar de conductor, porque el Top Tempo es muy rápido, es muy versátil. Claro. Y presentar tema tras tema nomás. El otro ya era claro, ya era leer mensajes, ya era compartir un poco más con la audiencia. Y cambió un formato que me gustó y que bueno, después se da la venta de la radio, que en ese entonces la familia Domínguez dice, se pone en venta la radio. En ese entonces habían ingresado un montón de conductores, ya ingresó Quique, ya ingresó Macizo, Turri, José Ayala. Julián, José. Sí, José creo que fue después con la época de Milva, que ya fue la última etapa, los últimos meses, ¿verdad? Y a nosotros cuando nos comunicaron de que se iba a vender la radio, en un evento en el YAT, nos encontramos con Cristian Velázquez y Alberto Riveros. Le comunicamos que nosotros íbamos a ir hasta diciembre y bueno, nos dijeron en febrero les esperamos acá en la media cadena. Y ahí empezó. En 2003 empezó el programa y bueno, 20 años ya en esta casa. Qué increíble, ¿no? Porque suelo pasar por los festejos que siempre son opíparos, siempre se come mucho. Todo lo que hace es para comer y comer. Gastronómicamente anda muy bien el programa. Y yo pregunto, ¿y qué están festejando? 20 años de sobredosis. Es toda una historia, ¿no? Una vida, exactamente. Yo llegué acá con 18 a la radio. Y a mí me dio una independencia porque por fin yo podía firmar un contrato, por ejemplo. Ya, claro. A mí me hizo vivir una etapa completamente distinta. Pero perdón, ¿vos llegaste a este edificio o a Las Perlas? No, acá. Porque era Latina. Latina. Sí, Las Perlas estaba Canal 100, que ya era el grupo, obviamente, la media cadena. Y nada, llegué a este edificio en donde era completamente distinto a lo que es hoy en día. Era la radio más chiquita, la cabina era más... Sí, claro. Era la cabina que pasaron los grandes, que ustedes usaron, ¿verdad? La vieja vos, 1 de marzo. Sí, la vieja 1 de marzo, con la vista hacia el Caracol, con ese ventanal. Y bueno, y de ahí nació un amor tremendo por esta emisora, porque yo venía a una radio, Santa Mónica era Anglo, lo que vendría a ser hoy Canal 100, ponele. Correcto. Y me trajeron acá a presentar Cabas, por ejemplo. Claro. Era muy raro. Tenía que volver a ayornarme a un estilo musical distinto. Pero también comenzaba la onda latina muy fuerte. Empezaba muy fuerte, claro, porque 97.1, que era de la red Caracol, por decirlo así, es como que se desprendió, empezó a ser mega cadena y empezó a ser el 97.1 Radio Latina. Y es hasta hoy en día la única radio que pasa música solamente en nuestro idioma o del género latino, ¿verdad? 100%. Bueno, vamos a hacer la pausa. Trataremos de resumir esta historia. Perdón, No, pero tiene que ser así, Chiche, porque todavía falta la mitad de tu vida. Ya volvemos con Chiche Corte. Hoy la pasamos bien y usted le conoce más a una figura muy querida en la radio y la televisión. Para nada de oro, me olvidé de decir. Después hablaremos de eso también. Y por cierto, cerrista, en eso somos diferentes. En eso somos diferentes. Pero bueno, ya a mi comadre Mabel Renfel se le cobró varias veces su cerrismo. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos con más Conversando la Noche. Lo bueno de estas charlas es que son casi psicoanalíticas, porque por ejemplo nos enteramos ahora de que aparentemente el Chiche fue concebido en un Fiat 600 y sin embargo es muy alto. ¿Cuánto medís? 1.93. 1.93. Sí. Claro. Me ayudó la época de Vasco, la sumo en Félix Pérez Cardoso. Te estiraste ahí. Claro, porque ya sos más alto que tu viejo seguro. Sí. Y en mi caso yo no llego a 90, o sea, siempre las nuevas generaciones van mejorando la parte, digamos, de desarrollo. Sí, hoy ya son todos altos, son unos matungos. Sí, todos. 18, 19, yo ya estoy mirando así, imagínate. Dylan tiene 11 y ya le alcanza a su mamá. Bueno, ¿y viste? Así que se viene con todo el pibe que la mueve, como decía Rubén. ¿A quién escuchabas cuando eras chico así de los... No vaya así a mí porque yo ya doy por descontado que sí. Me sentiría muy mal que me diga, nunca te escuché. ¿Pero quién más? ¿A Rubén, a Bruno? Le escuchaba a ustedes, por sobre todas las cosas, de una manera en la que me gustaba ese perfil. Ajá. Después me gustó mucho en su momento porque me pareció absolutamente distinto a lo que hacía David Cablin con El Mono. Claro, ¿verdad? revolucionaron. Sí. Es como que cambió el esquema de formato de hacer radio, ¿verdad? Y me pareció bastante interesante. Y después ya fui tratando de agarrar un poquitito de cada uno para poder, en este caso, armar un perfil y poder acompañar. Pero en lo que es el entretenimiento, que es lo que más me gusta, me gustaba
justamente la seriedad con esos chascarrillos, esos momentos simpáticos que se pueden dar a la hora de hacer radio y las informaciones y esos datos de efemérides que daban ustedes, era como que a mí eso me forjó a hacer un estilo que hoy lo disfruto, ¿verdad? Claro. Y poder agarrar esos programas distintos a lo distinto, ¿verdad? Porque tenés que variar. Hoy en día estoy haciendo 2 radios en 2 FM completamente distintas y es como que ahí voy haciendo uso de eso, ¿verdad? Latina es un poco más jodona, por decirlo, un poco más de entretenimiento, y Canal 100 tiene un perfil un poco más serio de noticias, así que se lleva acompañado de la música, porque es un horario matutino también. Ahora, convengamos que formás parte de una generación, porque estuve repasando tu hoja de ruta y compartiste con Ratti. Sí, mucho tiempo programas de verano. Nos hicieron hasta murales, nos escribieron en la calle, en una casa sobre Charles de Golf. Sí. Jorge Ratti, Chiche Corte, cachaqueros por siempre. Ahí nos dimos cuenta que no estábamos entrando en ese ambiente del rock que nos hacían los festivales como Rock TV, por ejemplo. Claro. O los programas de una empresa cervecera. No, se puede decir, porque eso te iba a tocar, porque un poco también ustedes ocupaban ese espacio que nosotros antes teníamos con Rock Summer y con los festivales de la radio. Tal cual. Yo me acuerdo para hacer ese festival en el Jockey, Mario, yo veía lo que ustedes hicieron en lo que fue Rock Summer, ¿verdad? Claro. Porque es el manejo en la conducción de una masa. O sea, estamos hablando de 50.000, 60.000 personas en un mismo lugar. Claro. Si le cae mal, el primero que empieza a decir PU es un eco generalizado que lo dicen todos, ¿verdad? Entonces, es un trabajo difícil. Llegaste a hacer también muchos programas de verano, que es un clásico. Sí. En En la época de televisión, en ese quiebre que se dio de mi salida con Noemí de lo que fue el Tiger Club de Niños del 9, Cierto. es como que un tiempo sin hacer televisión. Hasta que llegué a cumplir 18 y ahí recién pude hacer programas, porque estaban vinculados con una marca de cerveza. Entonces tenía que tener 18 cumplidos para poder hacerlo. Cierto. Y ahí empezó mi relacionamiento con Andy del Puerto y con Jorge Ratti y con Alejandro Houston, que era nuestro líder ahí en la productora, en donde empezábamos a hacer los programas de verano, que me encantaba, o sea, me divertía un montón. Y vivía otra etapa de la televisión, ¿verdad? Porque nosotros veíamos el programa de verano, entonces siempre habían chicas lindas, hermosas y qué sé yo. Después me di cuenta de que era todo un tema muy montado. Claro. Venían de posadas, venían de todos lados, grabábamos eso y era como que a mí me abría el espectro de cómo era realmente ese mundo de la televisión. Claro, sí, es cierto, es el show de la realidad. El show de la realidad, claro. Como se dice en la televisión. Pero de todas maneras, tuviste compañías muy lindas. Espectaculares. No puedes quejarte. Mira, estuve con Lucía Zapena, estuve con Rosmarie Ruiz, estuve con Luz Bello. Después estaba también con Basset, hicimos programas, o sea, Maltese. Sí, Maltese. Bueno, Maltese ya fue en una etapa siguiente, ¿verdad? No dentro de un programa de verano de esta empresa de cervecería. Pero el que siempre estaba era Ratti. O sea, Ratti siempre. Qué triste, ¿verdad? En vez de tener todas las modelos, tenías a Ratti siempre. Bueno, pero igual, es lo que había. Fue lo que prosperó. Es lo que prosperó. No, pero a ver, también te tocó una que yo la conozco muy bien, que es remar con las chicas que son modelos o promotoras, pero que hacen un programa en verano y hay que ayudarles. ¿Fuiste condescendiente, ayudaste? No, o sea, yo creo que ahí todos estamos para aprender y vivir una nueva etapa, ¿verdad? De un programa de verano, pero también, hacerlo así. Chiche, también nos ayuda porque da gusto ayudar a una chica linda. Pero más vale. No, pero aparte era genial porque compartías también algo que te gustaba. Claro. Y era tipo acomodar y hacerle sentir bien cómoda a ella para poder hacer el programa de verano. Y después también en esa camada entró Gisela Casetay, por ejemplo. Casetay, que Gisela se quedó. Se quedó. Porque ella vino para ese verano y después tiró tierra acá y se quedó muy ya capa, para Paraguay. Muy capa. Sí. Vos ya ves también, tipo los jugadores, yo siempre digo, un jugador vos ya sabés que va a jugar bien. Sí. Vos le vas a Iván Almeida, ya sabés que algún día va a llegar. Sí. Y bueno, y Casetay ya se veía, era chiquilina, pero ya tenía el jeito. Y aparte sabía lo que quería. Yo creo que eso era. En el resto de las conductoras que me tocó compartir, era como que todavía no sabían qué querían. Claro. Era probar nomás en el verano, a ver si salía bien el programa. La esposa de Pipino también fue nuestra compañera en Canal 100. Sí. En la mega cadena, hacía móviles. Hacía móviles. ¿Verdad? Y la mega cadena yo creo que siempre se destacó en tener varias figuras importantes. Incluso traía de afuera figuras. La Chajón también. Luz Mariana Chajón. Ella también estaba. Ella estaba en el grupo del 9. Nosotros estábamos con Ratti en el grupo del 4. O sea, se dividía pues por dos marcas. Una marca empieza con P y la otra con B larga. Entonces cada marca tenía su canal y ahí íbamos haciendo. Y era muy raro porque éramos competencia otra vez, pero éramos familia. Claro, sí. Siempre pasa eso, ¿verdad? Al final del día somos todos también una familia grande. Nos pasó en nuestra generación también con Oscar Acosta, con los de mi equipo, digamos. Ahora, me sorprende mucho el desarrollo que después tuviste en el 13, ya con producciones grandes e importantes. Sí, ¿Esa fue etapa chena o etapa previa? No, etapa chena ya, chena. Y fue una etapa muy desafiante porque, mira, en su momento me habían dicho para ser rojo
y no había quedado en rojo porque tenía un tono argentino. Me limpiaron, ¿verdad? Todo bien, listo, pasa. Después me tocó hacer un casting en Telefuturo que lo hice con Pati Orue y no me eligieron. Entonces era como una segunda frustración después de los programas de verano. Era tipo, los programas grandes no están saliendo, ¿verdad? Hasta que después en Canal 13 se da, Aldo Alegre y Gustavo Coronel me invitan a ir a Jingo. Y hacer Jingo fue, yo creo que lo que catapultó un poco lo que me tocó hacer en televisión, porque ya era un horario central. Y fue una etapa difícil también y desafiante porque los mismos jefes no confiaban en mí. O sea, era una etapa en la que decían, no, todavía no está preparado. O sea, yo escuchaba eso. Además, formato extranjero, ¿verdad? Claro, un formato extranjero venía de Chile, ¿verdad? Y era como que, no, todavía no está preparado. Entonces el desafío era demostrarle que realmente sí uno podía estar preparado para hacer ese tipo de programas. Lo empezamos en el 2011 y duró 8 temporadas. O sea, fue una locura lo que duró. Con mucho éxito. Con mucho éxito. Hay que tener en cuenta que Jingo en Chile iba de tarde. Acá se lo puso en un horario central, en el prime time de la televisión. Y funcionó y la gente se adentró en un programa juvenil, pero que lo veían personas adultas. O sea, era muy loco lo que generó en la televisión Jingo. Que a diferencia de Rojo, de otros tipos de programas similares a esos, incluía destreza física. O sea, era canto, baile y destreza física. Entonces era como un combo completo y los participantes se volvían verdaderas figuras. O sea, hoy muchos de ellos son cantantes, hoy muchos de ellos están todavía en el ruido. Comparado a otros formatos que se apagaron y hoy están haciendo otra cosa, ¿verdad? Claro. 8 temporadas. 8 temporadas, sí. Fue uno de los ciclos quizás más largos que nos tocó vivir, que lo empecé con Yerutí García como conductora. Cierto. Y después empecé a trabajar ahí con Paola Maltese en la conducción, ¿verdad? Que eso después ya derivó en otros formatos como Camino al Éxito, que resurgió Camino al Éxito de esa época dorada de Canal 13. Lo hicimos unas temporadas con Paola y después ya todo tipo de conducciones, ¿verdad? De los eventos mismos del canal, pero afianzó un lazo con Paola a la hora de hacer la conducción y compartir con ella, ¿verdad? ¿Miss Paraguay no llegaste a hacer todavía? Llegué a hacer, me tocó hacer Miss Paraguay. ¿Alguna versión? No mucha. Sí, no de esa época dorada de Miss Paraguay, era ya cuando Miss Paraguay tenía varias licencias, por así decirte, ¿verdad? En donde me tocó con Lucía Zapena, por ejemplo, hacer ya entiendo. En una de las elecciones Miss Teen Internacional, por ejemplo, me tocó hacer con Nadia Ferreira. Nadia era una nena, pero genial como hizo la conducción. Y fue la única vez que se animó a hacer conducción. Es muy loco. Porque que podía ser una gran figura. Yo digo, o sea, hay personas que por su talento pueden llegar a ser muy exitosas, pero cuando te acompaña la belleza, ahí ya está. ¿Verdad? Y ella tenía ese combo. Claro, o sea, ella podría estar, no sé, hoy en México haciendo novelas. Es lo más difícil. Nosotros talento tenemos, belleza. Claro, por eso digo, nos quedamos con el talento. Por suerte, ¿verdad? Pero no, estoy pensando, esa no la tenía. Qué increíble, porque también leí que hiciste Grammys latinos, hiciste cobertura Viña también. De Viña del Mar, sí. ¿Te fuiste allá? Llegamos a hacer, hicimos una previa que como para cuando se venía la transmisión. O sea, no desde allá. Era una previa y nos tocó vivir eso. O sea, esto también trajo una etapa muy linda antes de los viajes. O sea, antes se compraba algo y te mandaban a eso. A mí, con Jingo me pasó también con Teletón, que nos enviaron a la Teletón de allá para ver cómo era. O sea, vivir lo que es la televisión extranjera pues te hace situar un poquitito cómo está la cosa acá, cómo está el termómetro. ¿Sabes que estoy medio otra vez preocupado por segunda de la noche? Porque hiciste Teletón, que yo había hecho la primera etapa de regreso con Menzi y Arnoldo. Sí. Estaba haciendo una mañana de cada día que yo hice 10 años. Que cuidado, Mario. ¿Intendente municipal? No. No, política nunca te llamaron. Para ¿Te tiran ser onda? parte de un núcleo juvenil, algo así de los Colorados, sí me habían llamado, me habían ofrecido, ¿verdad? Pero no, nunca traté de involucrarme. Soy lo político, ¿verdad? Yo sé, pero viste que a veces decís, ¿por qué no? Claro, el día de mañana puede ser, ¿eh? Si estoy siguiendo tus pasos, Mario, puede llegar a pasar eso. Porque la verdad que, mira, creo que es el rol que queremos cambiar las cosas. Claro. O sea, queremos cortar todo ese tema de las injusticias, ese tema que vos sentís desde tu punto, desde tu lugar de trabajo, que se puede llegar a cambiar, o que necesita un cambio. Y mucha gente nos pide también que sean intermediarios. ¿Verdad? Que se pueda sumar a eso. Y me parece importantísimo. Hoy lo sigo haciendo desde los medios. O sea, ¿Pero sabes qué me dijo Humberto Rubín? ¿Qué te dijo? Me dijo, el día que entraste a la política, tiraste tu honra a los chanchos. Que es lo que pasa, ¿verdad? Y es lo que pasa, es la posición, pues. Y yo creo que si uno está en los medios, todavía sigue siendo una monedita de oro. Claro. A todos te quieren, es genial, la fama y qué sé yo. Pero en la política entras pues, en un terreno un poco más complicado, ¿verdad? Y yo admiro que te hayas animado, como así también varios que están en los medios se animaron en su momento. Es dejar algo
que deja tu zona de confort. Totalmente. Porque pero eso bueno, es. pensalo. En todo caso, hablemos otro día en privado. Porque le van a decir, le van a pedir, claro, si se gana ya una parte muy grande que es ser conocido, pero la otra parte es bastante dura. No imposible tampoco. Vamos a hacer una pausa y entramos a la última parte de esta charla muy, muy entretenida con Chiche Corte. Estoy nomás pensando, Chiche, solamente conozco 2 parejas tuyas. Sí. Lara, con la que te casaste y te separaste, sí. y ahora Mavi. ¿O fuiste muy reservado siempre o fuiste muy aburrido? 2 mujeres, no sé. Vamos a preguntar a la vuelta de la pausa. Me quedé pensando, porque en eso también estamos medio disparejos. No te veo con muchos escándalos, muchas historias, amores tórridos. Lo tocó vivir de todo. Realmente. ¿Te cuidaste mucho o...? No, me cuidé mucho. O sea, con lo que dijiste antes de la pausa, quiero aclarar porque mis relaciones fueron muy longevas en todo sentido. Claro. Pero trato de cuidar eso. O sea, trato de no meterme en eso. Pero tuviste más novia que Lara y Mavi. Sí. Un saludo grande por las dudas, porque si no después empiezan, por las dudas no hay reclamo, claro. Pero queda pues mal. Yo no existí, no claro. Pero lo importante visita de colegio, todas esas cosas tuviste. Obvio. O sea, paralelamente al trabajo siempre, gracias a Dios, hubo alguien que estuvo acompañando, ¿verdad? Porque no es fácil. O sea, yo siempre digo, si yo tendría que festejar conmigo mismo, jamás sería pareja. O sea, no podría, por los tiempos, por qué sé yo. Sí. Yo hoy, por ejemplo, tengo que salir de casa como un delincuente, ¿verdad? Sin hacer ruido, que nadie escuche. Temprano, los horarios que uno maneja. Si hay un evento, volvés tarde. Claro, volvés tarde. Es como que no estás muy presente, ¿verdad? Es admirable que una pareja esté acompañando el trabajo de un comunicador o alguien que esté en los medios. ¿Quiénes son tus amigos? Veo Marcelo Toyotoshi. ¿Tenés un grupete así medio de...? Sí, es como que tengo varios grupos. Tengo el grupo de colegio, tengo el grupo de la facultad, tengo el grupo de los autos. Ortellado. Tengo el grupo... Y Ortellado entra en un todo. Carlito entra en un todo. Gran tipo, le mando saludos. Pero sí, campo de campos. Pero, es por sector, por zona. Claro, es por zona. Y trato de compartir con todos. O sea, a mí muchos me dicen, pucha, salí a las 6 de la tarde y de la radio, ¿verdad? Y después a la noche estás farreando, estás en un asado y qué sé yo, y después tenés que levantarte otra vez temprano. ¿Cómo haces? ¿O por qué lo haces? Te dicen. Y yo no veo el por qué no. O sea, o si no voy a ir trabajando. Mientras me dé el cuero. O sea, eso conlleva que a veces me levante hecho pelota, pero siempre con una sonrisa al aire en el canal. 3:50 arranco, Mario. Es muy temprano. Entonces es como que trato de compartir, tener un poco de vida social. O sea que la mañana comenzamos a las 7, después pasamos a las 6, después a las 5. ¿Quién cambió eso, Mario? Porque es para buscarle y decirle qué pasó. Para matarlo. Yo una vez le dije, paren, vamos a comenzar a la medianoche. Sí. Porque eran los 2 canales que se peleaban por ir más atrás. Claro. Pero sí, un poco exagerado. Yo cuando cuento en el extranjero que tenemos programas de esa hora, me dicen, no puede ser. Pero claro, pero es genial. Yo también decía eso, Mario. Sí. O sea, yo en mi época te veía, era cuando me probaba para ir al colegio. O sea, y era un lapso de 30, 45 minutos. Mientras estás desayunando, te estás preparando, o estás escuchando algo. Quizás ese no es, pero estás escuchando la temperatura, las noticias, tapa de diario, qué sé yo, es como que te acompaña. Y hoy estar de ese lado, digo, impresionante la gente que se levanta temprano. En Paraguay la gente se levanta muy temprano. Muy temprano. Entonces, como que acompañar a esa gente trabajadora que hace eso, se prepara y te ve. Sí, por eso es que se adaptó ese horario. Bueno, cerrando el tema romántico, pues me chuleaste un poco. Es rápido. Había una especie de Pachi Carrizo. Termina en gol entonces. pero bueno, por ejemplo, clásico compañera de trabajo, de repente hay una onda y te volvés pareja. Todos los que tuvimos los medios tuvimos pareja. Sí. ¿Alguna tuya? No, vos sabés que no, nunca se dio. Mira, muchos me preguntan, por ejemplo, con Paola, que son muchos años. Claro, muchos años. Con ella. Y no, o lo mismo con Gisela, ¿verdad? En la época, en la mañana cada día todo el mundo dice, che, pues demasiado buena onda tienen ustedes, que ahí pues hay algo. No, es mi amiga. Y acá en la radio también trabajaste con muchas compañeras. Acá con la radio luego un sinfín de compañeras. Pero no, nunca, o sea, no se dio nomás. No se dio. Simplemente eso. Ya, no, porque ese es un clásico también. El repertorio de las figuras es siempre... Bueno, o que te quieren vincular. Pero espera un ratito. Eso viene ya de Humberto y Gloria, Menchi, Oscar... Pelusa y Emilio, aunque Emilio esté más en la parte... Siempre existió eso. Pero yo creo que a la gente le gusta luego eso. O sea, el saber de que hay 2 personas que son conocidas y que están ahí, pues. Y que son pareja, ¿verdad? Pero ahí de otra vez se ve el profesionalismo de ambos y qué sé yo. Pero genial, o sea,
Me parece algo que también comparte una misma pasión. Justamente lo que iba, ¿verdad? Es muy difícil encontrar una pareja que sepa manejarte cuando está en los medios y que mejor encontrar una pareja que esté en los medios porque ya sabe todo. Claro, sí, ya está ahí. Sí, Chip y Yolanda ahora se casaron. Cierto. Seguimos produciendo parejas en los medios. Y hoy son esas parejas que ya no son bastante televisivas, pero sí son de redes sociales. Por ejemplo, Alba y Atoprono, por ejemplo. Cierto. O sea, son chicos influencers y qué sé yo, creo que comparten eso y bueno, es una pasión compartida, ¿verdad? En tu caso no pasó. Aunque Mavi también tiene su faceta show business. Ella creció en un canal de televisión. Claro. O sea, ella sabe, con su papá aprendió muchísimo y sabe de mis tiempos. O sea, si yo tengo una conducción a la noche y a las 9 y vuelvo a las 12, es porque sabe que se extendió eso y porque entiende que es parte del proceso del trabajo. O sea, en su momento también ella cuando empezó la mañana cada día era genial hacerlo. O sea, te da esa libertad porque viene de una familia que está en los medios, entonces acompaña esto. Yo finalmente terminé también con Male, que también está en los medios. O sea, bueno, ¿viste? Estamos nomás siempre ahí conectados. Así mismo. Es como que nos entendemos más lo que pasa con cada uno. Claro. Para ir entrando en la recta final, obviamente sos muy joven todavía. ¿Qué sueños tenés así a mediano plazo? ¿Qué más querés hacer? Ay, mira, lo que estoy haciendo ahora lo disfruto. Mario, pienso mucho en lo que me toca ahora. O sea, tipo, no te proyectas tanto. Claro, o sea, trato de no proyectar en ese sentido para después, si no se da, no de entrar en un bajonazo. O sea, trato de vivir el momento. Lo de la mañana cada día surgió de la noche a la mañana. O sea, yo no esperaba eso. Claro. O sea, era genial algún día lograr eso, buenísimo, estar ahí. Pero no es que yo decía, ay, ya quiero estar, ay, ya quiero estar. Papá me ayudó mucho en eso, porque yo me acuerdo que quería hacer radio ya cuando empezaba yo con el canal, siendo chico. Y él me decía, no estás preparado, espera todavía. Esperá nomás, a su tiempo. Y eso me ayudó, yo creo, a que todo se da a su tiempo. Y así fueron apareciendo programas, así apareció esta gente de Chile, para Jingo. O sea, y empezaron los formatos y bienvenido sea, ¿verdad? Vuelvo al formato tío pesado que está en un casamiento y le pregunta a la pareja, ¿ustedes para cuándo? No sé, yo creo que estamos viviendo un momento, son 5 años, muchos me dicen, 5 años. Yo ya estoy grande también, ya estoy ahí rozando los 40 en breve. Entonces es como que empieza la presión. Pero así nomás. Después, ¿cuándo se van a casar? Y después ya, ¿cuándo el primero? Después ya, ¿cuándo el segundo? ¿Cuándo el tercero? Y así, es una presión constante el tema de la relación. Pero estamos súper bien. Está ahí bien. Sí, súper bien. No, porque es tan complicado cuando son mediáticos en la pareja, porque el otro día, te voy a hacer una confesión. A ver, contame. Me queda 2 minutos. No sé por qué saliste 2 o 3 fotos solo y Mavi 2 o 3 fotos solo en Instagram. Ahora pues se mide ahí. Claro, ahí está. Y le digo yo a Male, parece que hay problemas. O sea, viste, el termómetro pasa por las redes, Jorge. ¿Y por qué? Y porque están saliendo solos en sus fotos. Sí. Y después de una semana, ¡tum!, una foto juntos. Bueno. Claro, es como que... Está todo bien. La gente está muy pendiente de eso. Y hablé con Mavi de eso. Sí. Porque, claro, a ambos nos escribían, pues. Terminaron. Ya no están más juntos. Claro, sí. Y ojo, una relación puede tener peleas. O sea, puede tener separaciones momentáneas. Un momento de descanso. Claro, un momento de descanso y genial, ¿verdad? Eso también te ayuda. Pero ahí te das cuenta cómo la gente está pendiente de eso, o hasta después inventan cosas porque ven lo que sus ojos quieren ver. Exacto, ¿entendés? sí. Entonces, Ahí te imaginas toda la fantasía. La fantasía, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que pasan y estamos súper bien. Bueno, programame fotos cada 3 días por lo menos para no ponerme nervioso. Tengo muchos problemas ya para estar pensando en eso. Bueno, se nos acabó el tema y el tiempo, ¿no? El tema no se acabó, el tiempo se acabó, Chiche. La verdad que disfruto mucho. Te tengo un gran aprecio. Yo también. Es familiar, es grupal, porque además incluye a tu vieja, a Mavi, a todos. Y sé que es recíproco. Sí, tu pensamiento final, para terminar, ¿con qué Paraguay soñás? Yo odio las injusticias, o sea, y creo que lo sabes, o sea, yo, cuando algo está mal no me gusta, quiero que todo mejore para todos, ¿verdad? O sea, siento que ya hay una necesidad a nivel nacional de que las cosas se hagan bien. Creo que en este último tiempo, no sé, te puedo hablar desde las acciones de Juan Villalba, que trata, por ejemplo, de mejorar todo el sistema de tránsito, hasta personas que de manera muy anónima están tratando de mejorar el país. Me parece genial eso, o sea, me parece que tenemos que involucrarnos un poco más. Quizás estas elecciones también hace que todo, al ser más visible, también sepa quiénes son los verdaderos responsables que nosotros hacemos, pero uno tiene que hacer las cosas, o sea, siento que cada uno tiene que ser el protagonista de su historia y de donde esté, sea cual sea la función, tratar de mejorar esto, porque si no se va a complicar y nos vamos a ver mal. Paraguay me parece un país demasiado genial, tenemos que mantenerlo así y disfrutarlo, ¿verdad? Porque más que nada es lo que vamos a dejar para el día de mañana.
Querido Chiche, un gusto enorme. Gracias, Mario. El placer de estar acá y gracias a todo tu equipo también. Puedes ir ya ahora a tu cabina de Canal 7. Eduardo, Héctor, Chiche Corte, con nosotros hoy. Conversaba la noche. Nos quedó corto el tiempo, pero disfrutamos bastante. Será hasta la próxima, siempre acá en Mega TV. Buenas noches.